extendido con la primera parte porque obviamente es un tema bastante pesado, hablar de los objetivos, del desarrollo sostenible, de las estadísticas, realmente es un poco pesado, pero trataremos en esta parte de hacerlo un poco más ligero porque es una parte general, ¿de acuerdo? No es una parte específica, porque respecto a las patologías, que es el tema que a continuación vamos a hablar, eh, principales patologías respiratorias neonatales, vamos a hacer un abordaje de tipo general. Para cuando lleguemos a las patologías específicas, vamos a tener ya que ampliar cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de cuáles son estas primeras patologías o las más comunes dentro de nuestras áreas neonatales. Tenemos el distrés respiratorio, muy conocido, ¿no? La taquimia transitoria, también, ya la he escuchado, y la neumonía neonatal, que también es una patología respiratoria que probablemente no tenga la misma frecuencia como las dos mencionadas anteriormente. Con respecto al estrés respiratorio, es un cuadro respiratorio que afecta específicamente a los prematuros. Ya lo vamos a ver más adelante. La taquimia transitoria, que es conocida como pulmón húmedo, predomina en el neonato a término, pero no significa que un prematuro tampoco lo tenga. Podría tenerlo. Pero va a depender de la etapa de la prematuridad, porque generalmente estas taquimias transitorias más están relacionadas con estos prematuros tardíos, ¿ya? Y lo vamos a ir determinando. Causa importante de morbilidad neonatal, tanto en el recién nacido a término como en el prematuro, también es la neumonía neonatal. ¿Qué podemos decir respecto al problema de SDR, ¿no? Las famosas siglas muy conocidas, muy utilizadas, el síndrome de dificultad respiratoria, anteriormente llamado enfermedad de membrana hialina, seguramente ustedes lo recordarán. Y tiene que ver básicamente porque, y hemos mencionado hace un momento, que tiene que ver o está relacionada directamente con la prematuridad. Cuanto más prematuro es el niño, pues lógicamente estamos ante este síndrome de dificultad respiratoria. Y eso en relación a qué? A la inmadurez del niño. El niño no está capacitado, no produce suficiente surfactante, recordando que la producción de surfactante se realiza a partir de las 28 semanas de manera incipiente. Antes de eso, realmente mínimo, pero entre las 28 y 32 semanas ya recién está empezando a producirse surfactante. Por lo tanto, el surfactante, que es un agente tensoactivo que ayuda a que el alveolo esté aperturado y en los momentos expiratorios, es decir, en el momento en que el niño inspira, se apertura ese alveolo y lo mantiene abierto. En el momento en que el paciente expira, ese alveolo no se colapsa. Le va a permitir entonces este surfactante mantener ese alveolo completamente aperturado en las mejores condiciones. Pero sucede que cuando el niño nace de manera prematura, no tiene suficiente surfactante, la producción realmente es mínima, entonces ese alveolo no está en capacidad de poderse mantener abierto como un globo bien inflado, sino más bien como un globo que se desinfla. Y cuando el globo se desinfla, ustedes que han ido a los cumpleaños, ¿no? Que hemos inflado en algún momento algún globito, cuando el globo se desinfla, queda como apelmazado. De esa misma característica se va a quedar el alveolo. Se mantiene completamente desinsuflado, el alveolo se colapsa y entonces el niño se ve así como ustedes lo ven en pantalla. El niño de pronto tiene esta dificultad para poder respirar, para poder mantener esa apertura, porque en el alveolo lo que me importa saber es que se va a llevar a cabo este intercambio gaseoso. Claro, usted respira. En este preciso instante estamos respirando aire ambiente. Es un proceso automático. Yo inspiro, expiro, no es, y lo hago de manera automática, ¿no? Y yo estoy haciendo la respiración, pero es más que solamente jalar el aire del medio ambiente y exhalar CO2 al ambiente para que las plantitas puedan aprovechar.
¿no? No, no es más que eso. Porque a nivel interno, fisiológicamente hablando, se van a ir realizando una serie de eventos que son sumamente importantes. Ese famoso intercambio gaseoso se realiza precisamente en esta última parte, ¿no? Esta unidad mínima que es el alveolo. Entonces hablamos de un intercambio gaseoso alveolar. Y no va a ser posible en tanto ese alveolo no esté preparado. Si está preparado, la membrana alveolo-capilar va a funcionar perfectamente y va a permitir que el oxígeno que jalo del medio ambiente vaya a la circulación y regrese y jale este CO2 para que pueda luego ser exhalado. En esta fracción de milisegundo en que yo estoy haciendo esta inspiración y aspiración, pasa todo eso. En un niño prematuro no está preparado, no está en condiciones porque no, todavía sus alveolos no están fabricando o produciendo suficiente surfactante que pueda permitir a ese alveolo tener esa capacidad de mantenerse completamente aperturado, producto de su propia inmadurez. Entonces, un pulmón con déficit surfactante es incapaz de poder mantener estos niveles. Sucede lo mismo que ustedes están viendo. Entonces, entra el aire, llega hasta los alveolos están en plena producción de surfactante, entonces ahora, ¿no? Mis alveolos están funcionando perfectamente bien, porque están preparados, y mantiene esos alveolos completamente aperturados. Si no tengo surfactante suficiente, ese alveolo se va a colapsar. Por esa razón que frente a una dificultad respiratoria, teniendo estos problemas de los alveolos que se van a colapsar, sucede que se decide entre ponerlo en un CPAP o ponerlo en un ventilador mecánico, va a depender lógicamente de lo que clínicamente es observable y es evaluado por el neonatólogo. La incidencia y la gravedad van a ir aumentando, lógicamente, cuanto menos edad gestacional tiene. Entonces, ya les digo, ¿no? Entonces, en nuestra unidad hemos tenido niños hasta de 24 semanas de edad gestacional. Claro, cuanto menos edad gestacional, se hace lo posible, pero la sobrevida pues también se ve afectada, porque tiene menos condiciones. Y al ser tan inmaduro, no solamente tiene inmaduro la parte respiratoria, inmaduro la parte circulatoria, la parte del sistema nervioso central, la parte renal, ojos, piel, todo en él es completamente inmaduro. Y cuanto más inmaduro es, menos preparado va a estar para hacerle frente a las circunstancias medioambientales. Y aun cuando yo lo ponga en una incubadora sofisticada, esté bien ventilado, con el equipo de última generación, va a estar mucho más en condición de que se complique. Y peor aún, si es que yo no tomo no me empodero de las medidas de bioseguridad. ¿De acuerdo? Entonces, va a aumentar, sí, lógicamente, la incidencia mientras menos edad gestacional, de mortalidad quiero decir, mientras menos edad gestacional tenga el bebé. ¿Qué es el surfactante? Es un complejo líquido, ¿no? Tiene una consistencia, seguramente que muchos de ustedes que trabajan en las unidades de cuidado intensivo neonatal y que han colocado surfactante, saben la consistencia, que es lechosa, ¿no? Que debe de ser refrigerada, no congelada, sí refrigerada, y tiene esta consistencia casi como de una leche condensada, pero con algo más de ligereza, ¿no? Entonces, esta es una estructura de agregados macromoleculares que contienen proteínas, fosfolípidos y carbohidratos. ¿Qué lo compone al surfactante? El principal componente es la fosfatidilcolina en un 70%, que no es más que una consistencia de lípidos, y dentro de este 70%, el 60% le corresponde a la forma de dipalmitoil fosfatidilcolina.
que es este componente el que va a ayudar a disminuir la tensión superficial del alveolo, lo que va a mejorar el intercambio gaseoso. La fisiopatología del distrés respiratorio es que es un déficit transitorio de surfactante, y se dice que es transitorio porque, claro, yo puedo detectar que como personal de salud puedo detectar que el niño es prematuro, obviamente de acuerdo a la edad gestacional, tiene déficit de surfactante y se considerará, dependiendo de la edad gestacional, la colocación de una dosis, de 2 dosis de surfactante, ¿no? Para que con este surfactante exógeno que se está administrando, el niño pueda mejorar en su ventilación, pueda mejorar su nivel respiratorio, porque los alvéolos se van a beneficiar de la llegada de un elemento que ellos por su propia cuenta no lo pueden fabricar. Vamos a pasar ello, porque eso lo van a tener ustedes. Eso lo vamos a compartir inclusive posteriormente, porque hay un video de repetición posterior en las siguientes unidades. El pulmón se hace cada vez más rígido, cuesta distenderlo y tiene fácilmente a colapsarse. Si no ha producido cantidad suficiente de surfactante, ese alvéolo se va a colapsar. Y cuanto más colapso, más zonas atelectasiadas, menos posibilidad de que estas zonas atelectasiadas se aireen, se beneficien del aire, y por lo tanto esos alvéolos no van a trabajar el intercambio gaseoso, haciendo que el niño tenga esa necesidad de querer de pronto respirar más y no poder, porque hay zonas en ese pulmón que no están siendo bien aireadas. Todo ello, además, también, que va a ocasionar, por ende, ¿no? De manera lógica, cuanto menos recurso oxigenatorio tengo, mayor será el grado de hipoxia, hipoxemia, va a haber una mayor cantidad de retención de CO2, porque ese pulmón no está eliminando una cantidad adecuada al sistema circulatorio de oxígeno para que se pueda beneficiar mis órganos y mis sistemas con el oxígeno que estoy capturando del medio ambiente. Por lo tanto, ese pulmón va a tener mayor incremento de CO2 y por lo tanto, en consecuencia, lo que vamos a tener es una acidosis, ¿no? Y esto es beneficioso. Hasta cierto punto hay algunos tratamientos que lo vamos a ver también en su momento. No coman ansias, todo con tranquilidad, colegas. Tenemos las famosas terapias de hipercamias permisivas, pero eso lo vamos a ver en su respectivo momento. Lo que sí es que, de manera general, no es beneficioso mantener al paciente con acidosis, ¿no? Aparecen, y es posible observarlas en las placas radiográficas, haciendo los seguimientos respectivos, las microatelectasias difusas, edema, congestión vascular y lesión del epitelio respiratorio, que es más evidente y se pueden observar dentro de estas valoraciones en imagen en los bronquiolos terminales, con un aspecto también hepatizado y poco aireado. La clínica tenemos que es muy, aquí vemos, para que vean ustedes acá. Vemos al niño entonces que es respiraciones entrecortadas. El niño tiene todo el Silberman completo, ¿no? Tiraje intercostal, retracción, uso de los músculos accesorios, el aleteo nasal y el quejido audible. Que eso es prácticamente ya signología visible y audible de un proceso de problema respiratorio que, de no abordarse rápidamente con la administración de surfactante exógeno, este proceso va a ir empeorando.
Aquí tiene mucho que ver la decisión médica, ¿sí? Y es ya responsabilidad de la parte médica de hacer decisiones para poder administrar. Pero también vale decir que si yo me estoy preparando, puedo hacer sugerencias, ¿no? Yo puedo sugerir, como que ha pasado, ¿no? En alguna ocasión se le sugirió al médico la administración surfactante y me dijo, no, no le voy a administrar. Doctor, pero mire, es un bebé que tiene tantas semanas de edad gestacional. Yo lo veo que está con esta respiración un poco esforzada. ¿No cree que mejor ya voy preparando el surfactante? He dicho que no, no le voy a administrar el surfactante. Suficiente, prepárale su CPAP y listo. Bueno, ya el CPAP estaba en pleno proceso de preparación, se lo pusimos, pero yo veía que el paciente no mejoraba. Y conforme iban pasando los minutos, la saturación iba disminuyendo, la FiO2 iba en aumento, el problema respiratorio no mejoraba, cada vez era peor, y le vuelvo a decir al médico, ¿no? Doctor, por favor, colóquele el surfactante al bebé. Te he dicho que no. Me dijo, bueno, ok, perfecto. Yo no vuelvo a insistir más. Pero te queda un cargo de conciencia porque tú sabiendo de que realmente la situación, ya parecía más bien que la respuesta estaba más bien en relación a un proceso de tipo personal, ¿no? O sea, ¿cómo la enfermera me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Pero tan preparado está el médico como la enfermera. Y tenemos que demostrar con evidencia que realmente estamos en capacidad de tomar esa decisión, de poder sugerir, porque evidentemente el tratamiento le corresponde a la parte médica y nosotros cumplimentamos y ejecutamos la indicación. Pero ¿por qué no podemos sugerir? Entonces, cuando el niño empeora, justo pasa el cambio de turno. Viene el nuevo médico, ¿no? Yo ya no estaba en el turno, comunico lo que había sucedido y entonces la colega que viene en el siguiente turno, en todas las horas que pasan, le dice, doctor, mire, esto ha pasado, ve el bebé ha empeorado y se le ha sugerido a su colega que se le coloque el surfactante y no ha hecho caso. Prepare el surfactante. Vamos a tener que colocarle el surfactante, pero prepara por si acaso el ventilador. El bebé se le coloca el surfactante exógeno a la siguiente hora y inmediatamente es colocado en el ventilador por el detrimento, ¿no? Porque el bebé, en lugar de mejorar, había empeorado. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a ello? Si podemos hacer una sugerencia, pues lógicamente se hace para evitar que estos casos lleguen con esas consecuencias. El diagnóstico, por supuesto, no solamente es con lo que ya estamos nosotros poniendo, ¿no? Aquí en conocimiento, que es bajo ciertas circunstancias de edad gestacional. Tenemos niños prematuros, entonces esta es una condicional. Lo siguiente es lo que estamos observando y escuchando. Las pruebas confirmatorias, por supuesto, con una analítica, ¿no? Gasométrica, laboratorial, que ya me va a indicar el grado de acidosis que tiene el paciente, cuánto compromiso respiratorio ya está teniendo y, por supuesto, la imagen en radiografía que me va a evidenciar, ¿no? Y me va a decir si efectivamente tu sospecha es cierta. Respecto a la parte preventiva, ¿es posible prevenirla? Sí. Hemos mencionado en nuestra dinámica anterior que hay algunos elementos que considerar con respecto al primer nivel de atención y acá tenemos precisamente eso. El uso de corticoides antenatales, por supuesto, sumado al hecho de tener siempre, ¿no? Estas valoraciones prenatales, esta evaluación, sus controles prenatales, desde luego que va a mejorar mucho. Y si en caso se detectase alguna situación que ponga en riesgo el embarazo, el nacimiento del bebé, no es mejor hacer, y si sobre todo estamos lejos,
¿No es acaso mejor hacer las transferencias con el niño estando todavía en gestación, que nazca de pronto, se adelante el parto, estoy en la ciudad de Huaraz, nació el niño, no estuve preparada, no tengo surfactante y lo tenga que enviar a Lima en transporte terrestre, aunque claro, las carreteras están bastante buenas, ahora que con las lluvias han desmejorado un poco, pero todo ese movimiento, y eso que estoy hablando todavía de Huaraz, pero hay algunas zonas más alejadas que todavía no tienen ni siquiera las carreteras afirmadas, sino son todavía, pues, no, trochas. Entonces, ¿no creen que esos transportes también van a influenciar no solamente en la parte respiratoria, sobre todo en la parte del neurodesarrollo? Van a condicionar la presencia de hemorragias intraventriculares, por ejemplo, que van a tener un impacto que ya hemos visto a mediano o largo plazo, la vamos a tener. Entonces, hay que tener siempre este conocimiento para poder hacer nuestros procesos y nuestros cuidados y direccionar lo que vamos a hacer con la madre gestante, si es que va a tener su tratamiento prenatal, sus controles a tiempo y los transportes que sean estando ella en gestación, para que pueda ese bebé tener mejores oportunidades en el centro de destino. Bien. Y por supuesto el uso de los recursos nuevos, novedosos. El tratamiento está encaminado fundamentalmente a conseguir una buena función pulmonar. Cuanto más prevención tenga, si es que se detectan estas condicionantes, estos factores de riesgo, entonces, si yo pongo en uso todos estos recursos, este niño, este producto va a tener mejores posibilidades que aquel cuya madre no se preparó, no acudió a tiempo, no se le pusieron sus corticoides, encima el niño nace, llega a la unidad después de haber pasado por toda una serie de situaciones. Yo recuerdo el caso de una transferencia que venía de Ica y decía que durante el transporte fue el peor transporte que la colega había realizado porque el bebé, tras haber pasado por todo este problema, había tenido que venir ventilado a presión positiva, el tubo se le salió, se extubó durante el trayecto, había que intubarlo durante el recorrido, porque no había opción de parar, y el bebé hizo paro, hasta en 2 oportunidades. Entonces realmente es una situación bastante complicada. Y lejos de eso, como el ventilador manual no tenía válvula de presión, entonces, válvula de escape, entonces se generaban presiones más grandes. Ese chico llegó con un problema, es decir, ¿no? Es un neumotórax, así es que esas situaciones son las que nosotros tenemos que evitar. Tenemos recursos con los que abordar, ¿no? La oxigenoterapia. Y para la oxigenoterapia vamos a hablar en su respectivo momento de manera muy amplia. Lo que vamos a mencionar aquí es que el manejo de la FiO2 para poder mantener nuestra presión parcial de oxígeno en niveles de 50 a 60 milímetros de mercurio, que es lo más importante, el cuidado con el saturómetro o con el pulso oxímetro, ¿sí? Para poder hacer las variaciones de FiO2 sin que lleguemos a la hiperoxemia. Porque recuerden que el oxígeno es un tratamiento, pero puede llegar a ser tóxico. Entonces, lo que deseamos con este programa es que finalmente entendamos, interioricemos el adecuado uso del oxígeno. Respecto a la taquimia transitoria, que ya les mencionaba, se le conocía como distrés respiratorio, pulmón húmedo, taquipnea neonatal, síndrome del distrés tipo 2 y actualmente como mala adaptación pulmonar,
pero todavía se sigue utilizando el término de taquimia transitoria del recién nacido, que es muy usual en los recién nacidos a término, pero no significa que sea exclusivo, porque puede ser también de presencia en los neonatos prematuros, sobre todo los tardíos. Se estima una incidencia de 11 nacidos y se supone el 32% de los cuadros de distrés respiratorio. Esta es una alteración leve, autolimitada, aunque estudios recientes sugieren que pudiera ser un factor de riesgo para el desarrollo ulterior de sibilancias en etapas precoces de la vida. ¿Cómo es la fisiopatología? Se produce por distensión de los espacios intersticiales por el líquido pulmonar. Entonces, vamos a entender por qué razón se produce esta famosa taquimia transitoria. Lo que sí es muy frecuente es que ocurra y que lleguen, y ustedes lo van a poder observar, más en niños nacidos por cesárea más que por partos normales. Es mucho más frecuente en ellos. ¿Por qué razón? Porque cuando el niño nacido por vía vaginal realiza este pase a través del canal vaginal, lo que hace es que los pulmones que normalmente están llenos de líquido amniótico, porque intrauterinamente se produce una respiración, pero todo este sistema respiratorio está controlado más que nada por la placenta. Por lo tanto, el niño no es que respire, está lleno de líquido, pero va a hacer movimientos tipo ventilatorios preparándose para la vida extrauterina. Entonces, cuando eso ocurre y el niño nace, el niño sale por el canal vaginal, ¿sí? Sale y se exprime, literalmente se exprime. Esos pulmones que estaban llenos de líquidos se van a exprimir, obligando al niño que pasa por esta situación tan apretada, tan estrecha, se obliga a respirar, a tomar una bocanada de aire y a llorar, ¿no? Entonces empieza a respirar. Y el poco líquido que de pronto va quedando en algunos alvéolos se van a ir asimilando de manera fisiológica, de manera natural. No pasa lo mismo con aquellos que nacen por cesárea. No tienen este proceso de poder liberarse de líquido. Lo hacen ya de manera un poco más pasiva. Entonces, muchos de esos alvéolos que debieran estar ya desocupados, empieza el niño a respirar, pero todavía tiene alguna presencia de líquido alveolar. Entonces, al tener esta presencia de líquido, por eso es que se le conocía como pulmón húmedo, porque todavía tiene presencia de líquido dentro de los alvéolos, entonces no le permite todavía realizar un adecuado intercambio gaseoso de manera normal. Por eso es que en muchos de los casos es a término, pero en algunos otros pudiera ser tranquilamente en los recién nacidos pretérminos, pero como repito, más en los tardíos. La neumonía, respecto a este caso, ya para casi terminar, la neumonía es una causa importante de la morbilidad neonatal, tanto en el recién nacido a término como en el prematuro. No es solamente de exclusivo en un grupo especial. Se estima que afecta al 10% de los niños que llegan en la UCI y corresponde o es responsable de un 5 a un 20% de la mortalidad, que corresponde específicamente a la data que hemos mencionado, ¿no?, anteriormente, en un gráfico grande. Las neumonías pueden ser de dos tipos, ya que tienen dos mecanismos de transmisión. Estas pueden ser las famosas neumonías de transmisión vertical y las horizontales, ¿no? Las verticales, que son adquiridas por vía transplacentaria, que pueden ser ocurridas por virus de la rubiola, citomegalovirus, por ejemplo, ¿no? Pero además también tenemos las neumonías de transmisión horizontal, que son adquiridas y con mayor frecuencia son muy frecuentes más este tipo de neumonías de transmisión horizontal. Por supuesto que
Los patógenos en cada una de ellas, cuando ya se hacen los cultivos, ya diferencian exactamente bien, ¿no? En qué tipo de neumonía es que está el niño. La mayor susceptibilidad del neonato a la neumonía puede estar en relación con su inmadurez mucociliar, porque todo niño, aun cuando ha nacido a término, todavía es un niño que es inmaduro. Cuanto más grande es el niño, más preparado está ese pulmón. Y recuerden ustedes que la vía respiratoria todavía es madura, no cuando el niño está a término, no cuando el niño tiene un mes de vida, no cuando el niño tiene un año. El sistema respiratorio termina de desarrollar todavía en la adolescencia. Por lo tanto, es lógico pensar de que un sistema respiratorio de un pequeño es más susceptible, no está preparado para enfrentar todos estas situaciones de infección con las que pueda el niño de pronto pues no padecer. Vamos a terminar esta presentación con este video. Voy a tratar de ponerlo un poco de repente por acá. Es muy frecuente. Vamos a hablar de la neumonía. La neumonía en pediatría es una enfermedad muy frecuente, es una causa muy frecuente de consultas de urgencia, es una causa frecuente de síndrome febril y es una causa muy frecuente de internación, sobre todo en el invierno. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es la infección de la parte más profunda del pulmón. Si vemos un árbol respiratorio de un chico, vamos a ver que la parte principal es la tráquea, luego la tráquea se divide en los bronquios penetran en lo más profundo del pulmón hasta llegar al alvéolo. El alvéolo es la parte más importante del pulmón, es donde se desarrolla el intercambio de oxígeno y que en el caso de la neumonía está cubierto de pus, de sangre, por eso la neumonía puede ser una enfermedad tan grave. ¿Cualquier chico puede tener una neumonía? No, en general, para enfermarse de neumonía tiene que haber factores predisponentes. Un chico que estuvo expuesto al humo del cigarrillo, que inflama crónicamente la vía aérea, un chico que estuvo tomando corticoides, que baja las defensas, un chico que no tomó pecho materno y tomó leche de vaca, existen leches maternizadas para los chicos que no pueden tomar el pecho, algunas de las cuales tienen prebióticos y probióticos que al llenar la vía respiratoria con bacterias buenas previene que haya infecciones. Chicos que tienen la vacunación incompleta, pensemos que en el Plan Nacional de Vacunación hay 2 vacunas, Hemófilus influenza y neumococo, que son obligatorias, que previenen la neumonía. Bebitos prematuros también tienen predisposición para sufrir neumonía. Y chicos con antecedentes de broncoespasmos a repetición también tienen predisposición para hacer neumonía. Para entender cómo es una neumonía, yo quiero que sepan cómo es una radiografía de tórax normal. En este caso, vemos que la radiografía de tórax es un negativo. Entonces, el aire, que es lo menos denso, se lo ve negro, y en blanco se ven las cosas más densas, como ser las costillas y el corazón. Este es el diafragma, y de aquí para abajo está el tubo digestivo. Muchas veces los padres se asustan porque ven aquí una mancha negra, y ese es el aire del estómago. Lo que tenemos que ver para ver la neumonía es del pulmón para arriba. El pulmón, que es como una esponja llena de aire, se ve entre las costillas con una forma que parece vidrio esmerilado. Toda esta zona grisecita de acá es el pulmón normal. ¿Qué pasa cuando hay una neumonía? Un sector del pulmón se consolida. En un sector del pulmón hay pus, hay sangre, hay células muertas. Entonces vamos a ver en ese sector una mancha blanca. Esa mancha blanca es una neumonía. Si bien hay otras imágenes parecidas que pueden confundir con una neumonía, todo paciente que en el sector donde debería estar el pulmón vemos una mancha blanca como esta, se trata de una neumonía. Esa neumonía puede tener distintas formas, puede tener distintas características, pero siempre debe ser tratada con antibióticos. A pesar de que existen neumonías virales, la mayoría son bacterianas y muchas de las neumonías virales luego se sobreinfectan con bacterias, por lo cual todo paciente con una neumonía debe ser tratado con antibióticos. Por norma, en general, los menores de un año se internan. Es muy común que un menor de un año con una neumonía le falte el oxígeno, entonces hay que ponerle un oxígeno permanente, pasarle los antibióticos de manera inyectable, de manera endovenosa, y eso requiere 2 o 3 días de internación. Los mayores de un año habitualmente se tratan con antibióticos bioral, se les puede hacer nebulizaciones, se les puede hacer vapor, y es una infección que suele cursar sin complicaciones. En algunas oportunidades, las neumonías pueden tener complicaciones, como ser derrame, que el líquido se acumula dentro del pulmón, o un empiema. Todo chico con neumonía, para evitar estas complicaciones, debemos seguirlo muy de cerca, controlarlos todos los días
hasta asegurarnos de que sea curado por completo, y en la mayoría de los chicos la neumonía suele cursar como una infección leve sin demasiadas complicaciones. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Hasta aquí hemos llegado con nuestra presentación. Señorita Kelly, le dejo el micrófono. Muchas gracias, Magíster Zoila. Bueno, hemos terminado los dos primeros temas de esta primera unidad. Tenemos una consulta del licenciado Ronald. La enfermedad de membrana iliana es lo mismo que el síndrome respiratorio neonatal. Exactamente, exactamente. El síndrome de dificultad respiratoria equivale a decir lo mismo que la enfermedad de membrana hialina. Sí. Perfecto. Entonces, hemos terminado con la primera pregunta. Vamos a darnos un tiempo para que puedan seguir. Si tienen alguna consulta, también pueden levantar la mano del Zoom. Recuerden que en este programa no hay necesidad que todos tienen la disposición de poder activar su micrófono. Lo que se busca es que haya gran dinamismo en el desarrollo de las preguntas y que nos sintamos ya parte de una familia integrada dentro del programa. El día de hoy estamos iniciando el programa de perfeccionamiento, manejo y gestión de ventilación invasiva y no invasiva en el recién nacido. Y bueno, contamos, como ya han podido ustedes percibir, de la Magíster Zoila, que es la coordinadora, la que ha armado todo este programa, gran experiencia, y se van a ir adjuntando nuevos ponentes como a continuación vamos a tener. Aquí la licenciada Melissa Portilla nos dice, ¿podría facilitarnos la guía de colocación de sonda odogástrica, Magíster Zoila? Por supuesto, cómo no, con muchísimo placer yo les puedo proporcionar. Denlo por hecho. Bien. Todo este material se va a ir incorporando en el aula virtual. A la plataforma, ¿no? En la plataforma virtual que ustedes tienen disponible, que el usuario y contraseña es el número de su DNI. Sin embargo, lo que son las grabaciones, por motivo de edición, damos hasta el día de mañana para que puedan ser subidos 24 horas hábiles, para que ustedes puedan contar con toda la grabación, ya que a veces hay método de edición que puede tardar un poco, pero el día de mañana van a estar subidos todas las grabaciones. Hasta el momento no tengo más consultas, Magíster Zoila. ¿Desea poder darnos algunas palabras para poder terminar estos dos primeros temas, indicándoles que todavía hay cupos para poder matricularse en este realmente fantástico programa que se ha armado con gran motivación para todos ustedes? Magíster Zoila. Muchísimas gracias, Kelly. Sí, efectivamente, les agradezco que nos acompañen, pues a seguir invitando y simplemente para complementar lo que la solicitud de la participante, todo material que ustedes soliciten, vamos a hacerlo llegar a través de la plataforma, ¿de acuerdo? Para que todos tengan opción, todos tengan la facilidad de poder contar además también con el recurso. Y agradecerles una vez más por estar con nosotros. Vamos a tener ya cuando empecemos con las prácticas, vamos a tener además también quienes yo tenga la fortuna de trabajar con ustedes en mi grupo de trabajo, la mayor disponibilidad de mi persona para poderles brindar no solamente el conocimiento, la experiencia, sino además también probablemente algún recurso que ustedes deseen que yo se les comparta con muchísimo placer. Los veo entonces hasta una siguiente oportunidad, señorita Kelly. Estoy haciendo el seguimiento siempre posterior. Las disculpas del caso de haber iniciado minutos tarde, un pequeño problema familiar que tuve que resolver, pero les prometo la siguiente, estar a tiempo. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos hasta el siguiente módulo. No se olviden de seguir la transmisión hoy, mañana y pasado, por supuesto, también. Efectivamente, tenemos un tercer día de un taller por vía Zoom, en el cual vamos a seguir complementando con toda la información. Ahora vamos a darnos un descanso de 5 minutos, son las 4:12, a las 4:17 vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo de la doctora Sujei Castro. Volvemos en 5 minutos.